comenzar a hablar sobre el tema de independencia de México, tenemos que conocer cuáles fueron las causas que llevaron a que se diera dicho proceso. Si bien vamos a encontrar causas internas, también vamos a tener causas externas que van a abonar mucho a la construcción de este proceso histórico y conocer el por qué o de dónde surgen a través de una causa y efecto. De entrada y de manera interna tenemos las reformas borbónicas. Cuando se da el cambio de dinastía por la muerte de Carlos II de España, se quedan sin herederos. Al quedarse sin herederos, hay la necesidad de buscar quién es la persona que va a heredar el trono. El familiar más cercano va a ser de origen francés y va a pertenecer a una nueva dinastía denominada la familia Borbón. Por ello es que cambia el nombre a la dinastía, deja de ser Habsburgo por los Borbón. Al cambiar de dinastía, manda, en este caso el rey, que va a ser Carlos III, a un visitador de nombre José de Gálvez. José de Gálvez va a venir a la Nueva España por un lapso aproximadamente de 2 años, en los cuales va a recorrer todos los reinos y territorios que comprendían la colonia de la Nueva España, una de las principales colonias que tenía precisamente el reino español. Dentro de esta visita comienza a darse cuenta que hay una fuerte ola de corrupción en la venta de los cargos públicos y que no se está dando una recaudación de los impuestos como se debiera. España iba saliendo de la Guerra de los 7 años, en la cual lo había dejado bastante devastado económicamente y necesitaba reconstruirse económicamente, situación que lo lleva a buscar una estrategia, una forma de subir los impuestos y poder recaudar y recabar lo más que se pudiera de dinero a través de impuestos. Entonces, las reformas borbónicas se dan en la segunda mitad del siglo XVIII. Son promulgadas por Carlos III de España y quien las viene a implementar aquí a América, en el caso de la Nueva España, va a ser el visitador José de Gálvez. Estas reformas borbónicas son una serie de, como su nombre lo dice, reformas, vienen a reestructurar y reformar la forma político-mercantil, fiscal, la forma de cómo se estaba efectuando la relación con la iglesia y renovar en general la estructura colonial. Son reformas de carácter político porque se dan cuenta de esa corrupción, situación que lleva a desintegrar los reinos y fundar lo que van a ser ahora un sistema denominado como intendencias. Al hacer esa reestructuración en el mapa y crear las intendencias, el objetivo primordial y principal es restarle poder al virrey y tratar de abatir un poco esa corrupción. Son reformas de carácter mercantil porque ven la manera de nombrar encargados para la recaudación fiscal y también para cómo se va a dar el proceso de comercialización con otros puntos, es decir, abrir más lo que serían los mercados para la comercialización. Y bueno, en el punto de la religión, lo que buscan es empezar a restringirle los privilegios a la Iglesia católica. Quieren dejar de lado las exoneraciones fiscales, es decir, que ya también comiencen a pagar impuestos y que dejen de cobrar tanto de lo que era la situación del diezmo. Una medida que toman para mostrar el poder que tenían es la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran una orden religiosa de las que se había encargado de lo que era principalmente la educación en la Nueva España. Empezaban a impregnarse las ideas ilustradas y era algo que preocupaba mucho a la corona española, situación que va a llevar a que se dé esta expulsión de este grupo religioso. De esta manera es como quedan divididas las intendencias, dando un nuevo orden al mapa geográfico que se tenía. Bueno, una vez que se da esta reforma, ¿quiénes son los principales afectados y cuáles son las consecuencias? Los principales afectados son los criollos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos aquí en América. Ellos tenían cierto poder económico, pero carecían de poder o participación dentro de lo que era la política y el orden militar. Dentro de lo político no podían aspirar a cargos públicos y en el orden militar el máximo rango al que podían aspirar era como capitanes, pero nunca como generales, por el simple hecho de esa desigualdad social que se vivía por el sistema de castas. Otra consecuencia es que se le disminuye el poder al virrey
ante los intendentes. Hay un aumento y creación de nuevos impuestos, situación que empieza a ir poco a poco generando descontento entre la población, y se empiezan a expandir las ideas de la cultura y las artes de la Ilustración. La Ilustración era esta idea de la luz del conocimiento que se había esparcido en Europa y de la cual se desprendían principalmente dos ideas, que era libertad e igualdad. Esta va a ser una de las principales causas, sin embargo vamos a encontrar algunas más. Dentro de otros factores internos, además de las reformas borbónicas y el criollismo, vamos a encontrar la explotación y la miseria del pueblo. Esa miseria en la cual se veía reflejada por la diferencia que había entre las castas sociales. Además de que se había sido víctima de diversas sequías y heladas en las cuales se habían perdido las cosechas y los más afectados habían sido los miembros de las castas más bajas. Hay un impacto de la crisis política de España que se va a ver reflejada en la forma en cómo se va a estar gobernando aquí. Y bueno, el primer antecedente que se va a tener ya cercano a una conspiración va a ser la conspiración de Valladolid, en donde se estaba procurando impulsar una separación directamente de la corona, pero no tanto para una independencia, sino para crear un gobierno que fuera dirigido por criollos. ¿Por qué querían crear esto separándose indirectamente de la corona? Porque España había sido invadida por Napoleón Bonaparte, imponiendo como rey a su hermano José Bonaparte, situación que hacía que estaba generando un desequilibrio dentro de sus colonias, pues aunque las colonias de América se debían al Reino de España, el Reino de España ya no estaba siendo gobernado por los Borbón, sino que estaba siendo ahora gobernado por los Bonaparte de Francia. Dentro de los factores externos, además de lo que acabo de mencionar, encontramos la Revolución Industrial, en donde Inglaterra empieza un cambio en la forma de producir. Esta idea de industrialización va a orillar a un pensamiento en el cual se empieza a vislumbrar que todos los que quieran pueden invertir su dinero y ser libres en el consumo, libres en lo que quieran invertir, pero principalmente la revolución industrial muestra un cambio a partir de una serie de libertades y de igualdades. Igualmente, la Ilustración, que empieza a impregnar estas ideas que se van a ver reflejadas en las revoluciones liberales. ¿Cuáles son estas primeras revoluciones liberales? La independencia de las 13 colonias, o sea, la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra, bajo el lema de libertad, igualdad y derecho a la propiedad privada. Y la Revolución Francesa bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, bueno, se desprende lo que va a ser la expansión de Napoleón Bonaparte y las denominadas guerras napoleónicas, en las que entra esta invasión que va a tener Francia sobre el territorio español y lo que comentábamos de los Bonaparte asumiendo el poder y quitando del trono a Carlos II y a Fernando VII. ¿Cómo los quita? A través de una serie de abdicaciones, las denominadas abdicaciones de Bayona. ¿Por qué de Bayona? Porque Bayona es una ciudad de España y fue el pueblo en donde se llevaron a cabo esta renuncia a la corona. ¿Por qué? Tenían que renunciar a la corona para cedérsela a José Bonaparte. De esta manera, todas estas causas externas dan origen al proceso de independencia de México. Si bien recientemente festejamos lo que sería la conmemoración del inicio del grito de independencia de México, en una primera etapa no era tanto independizarse de España, sino más bien seguir apoyando a Fernando VII y hacerse a un lado de los Bonaparte. Entonces, todos estos puntos que hemos comentado se convierten en causas que van a orillar a que se dé paso a lo que va a ser el movimiento de independencia de nuestro país. No solamente se va a dar aquí en la Nueva España, hoy México, sino que va a ser un movimiento que se va a empezar a desarrollar en la mayor parte del continente americano, es decir, todas las colonias que eran posesión española. De esta manera le estaban dando su respaldo a Fernando VII. Sin embargo, en el camino vieron que esta era la pauta para tener derecho a libertad y gozar de igualdad. Una igualdad que estaban reclamando los criollos, los miembros de la conspiración de Querétaro, que van a encabezar el movimiento de independencia en México.